En el programa anterior hablamos del horror detrás de los secuestros políticos. Y hoy les quiero hablar sobre una pesadilla que no solo asoló las calles de Venezuela, sino que irrumpió en hogares, destruyó familias y dejó cicatrices que siguen muy abiertas. Yo, sinceramente, siento que mi esposo lo mandaron a matar, porque él no era ningún malandro, como para que estas cosas pasaran así. Estoy hablando de las Fuerzas de Acciones Especiales, las FAES, el brazo ejecutor de Nicolás Maduro. Un grupo que, bajo el mando del régimen de Nicolás Maduro, sembró terror en los sectores populares, cometiendo ejecuciones extrajudiciales y crímenes que parecen salidos de los peores momentos de nuestra historia o de una cruenta película de Hollywood. Las FAES no surgieron por casualidad. Fueron la respuesta calculada de un régimen que no ha dudado en usar la represión para mantenerse en el poder. Especialmente, por supuesto, luego del fraude electoral orquestado por el CNE para perpetuar a Maduro. Por cierto, ¿alguien sabe qué es de la vida de Elvis Amoroso? Cuando la represión física es la única respuesta a la disidencia, nacen grupos como el FAES, con la misión no solo de controlar la delincuencia, sino de callar voces y aplastar resistencias y, por supuesto, desmantelar cualquier vestigio de libertad en las calles. Escuche bien, porque la historia de las FAES comienza alrededor del año 2017, un año en que la crisis política y social de Venezuela alcanzó su punto más álgido junto a los recientes acontecimientos. Tras meses de protestas ininterrumpidas en contra del gobierno de Maduro, la respuesta fue clara: la que saben hacer: represión. Y para eso, ¿qué mejor que crear una fuerza letal bajo el paraguas de la seguridad? Así nace el FAES, un brazo criminal del Estado que operó como verdugo de los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana. El terror no solo se vivía en las calles. El FAES entraba en los hogares de los venezolanos, llevándose vidas inocentes bajo la excusa de estar combatiendo a delincuentes. Madres, hijos, abuelos. Nadie estaba a salvo. La técnica siempre la misma: cercar los barrios, irrumpir en las casas y separar a las víctimas de sus familiares y ejecutarlas a quemarropa. Así de brutal, así de implacable. Y hoy en día me duele que primero se mate y después se me... Este grupo paramilitar no solo actuó de manera sanguinaria, sino que lo hizo con total impunidad, apoyado y blindado por un sistema judicial corrupto que cerraba los ojos ante las denuncias, que incluso se hacía cómplice. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las víctimas murieron en enfrentamientos? ¿Cuántas veces nos vendieron la mentira de que eran criminales, quienes en realidad solo luchaban por sobrevivir? El verdadero terror del grupo FAES no radica solo en los actos cometidos, sino en lo que simbolizan: el uso del Estado como maquinaria represora. Ahí es que son expertos. Y aunque en 2020 la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos exigió su disolución, realmente podríamos decir que el peligro ya ha pasado. Según el informe de la alta comisionada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, este cuerpo policial ha cometido más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales. ¿Desapareció el FAES o solo se transformaron en otro brazo del régimen, listos para actuar cuando sea necesario? Debemos entender algo: el FAES no solo es una historia del pasado, es incluso una advertencia, un recordatorio de que el régimen de Maduro sigue dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder, sin importar cuántas vidas se cobren en el camino. Hoy más que nunca es fundamental denunciar los crímenes del FAES, recordar a sus víctimas y exigir justicia, porque mientras el mundo cierre los ojos, ellos seguirán operando en las sombras.
esperando la próxima oportunidad para volver a sembrar el terror. Yo estoy aquí, yo vi a mi esposo en la ventana, vi cuando la última mirada que me echó mi esposo. Yo lo que hice fue darle espalda y empezar a orar. En el operativo actuaron más de 20 funcionarios de las FAES y según las investigaciones, la mayoría ni siquiera estaba en la nómina de la policía. Yo intenté salir por el fondo de la casa para pedir un teléfono porque ya me quedé sin nada. Pero de los mismos nervios, después que yo abrí la puerta del fondo e intenté bajar por el barranco que vi ahí, que estaba regando la cerca, me regresé porque yo pensé, y si vienen otra vez, yo dije a mis niños aquí solo. El FAES puede haber desaparecido de las noticias, pero sus cicatrices siguen presentes en los barrios de Venezuela. Muchísimas familias aún lloran a sus muertos. Los inocentes aún temen por la noche. Y el régimen aún continúa utilizando las mismas tácticas, con otros nombres, con otros rostros. No podemos olvidar, no podemos dejar de alzar la voz. El legado del FAES debe ser expuesto, recordado y nunca, pero nunca perdonado. Solo así podemos soñar con una Venezuela libre de represión, libre de terror y sobre todo libre de Maduro. Reflexionar sobre el uso del poder para sembrar el miedo nos obliga a entender cómo la manipulación y el abuso de las instituciones pueden devastar el tejido social de una nación. En nuestra Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, a través del grupo FAES y otros brazos represivos, no solo ha intentado controlar la delincuencia, sino que utiliza esa fuerza para generar terror en la sociedad civil. Esta estrategia no es nueva en los sistemas autoritarios. Recuerde usted que el miedo es un arma poderosa que disuade a la disidencia, controla a las masas y protege a los que ostentan el poder. La puerta. Y está tocando la puerta, estaba ahí. Y nos paramos. Y yo, ¿quién es? ¿Quién es? Y ellos dijeron el FAES. El uso del FAES para ejecutar extrajudicialmente a quienes el régimen percibía como amenazas, especialmente en los sectores más vulnerables, refleja un sistema que usted sabe y que yo sé, está dispuesto a violar todos los derechos humanos básicos para mantenerse de pie. Este tipo de tácticas no solo infunden terror en las víctimas directas, sino que envían un mensaje a toda la sociedad. Cualquiera que se atreva a oponerse al poder corre el riesgo de ser brutalmente silenciado para siempre. Ellos andaban con un bolso como de tricolor. Uno de ellos alto, un funcionario andaba con un bolso y él de ese bolso sacaba cosas y se lo ponía en cada cuerpo. Las familias que vieron sus hogares invadidos y sus seres queridos asesinados sin razón aparente son el testimonio vivo de cómo el poder, cuando no es fiscalizado, puede corromperse hasta sus raíces. Pero en medio de esta oscuridad surge la esperanza. Las sociedades que han ido siendo sometidas al miedo, que han sido aplastadas por la represión, también tienen la capacidad de renacer, de levantarse con más fuerza. Imaginemos una Venezuela que ha dejado atrás la dictadura, que ha depurado todas sus instituciones y donde la justicia ya no es una herramienta de opresión, sino de protección. En esa Venezuela por la que estamos luchando, la sombra del FAES y de otros grupos represivos se habrán disuelto, no porque hayan sido olvidadas, sino porque sus crímenes serán condenados y su legado de miedo será desmantelado. La depuración de estas prácticas no es solo una cuestión de desmantelar instituciones corruptas, es una cuestión de reconstruir la confianza en el Estado. Una Venezuela libre de dictadura debe tener un aparato de justicia transparente, instituciones que defiendan los derechos humanos y cuerpos policiales que sirvan al pueblo, no a los intereses de una cúpula autoritaria. Las futuras generaciones deben vivir en una nación en donde las fuerzas del orden respeten la ley, donde el miedo no sea la herramienta del poder y donde el pasado oscuro sea solo un recordatorio de la importancia de preservar la verdadera democracia. El proceso de sanación
va a ser largo y va a ser doloroso. Pero la posibilidad de una Venezuela libre, justa y segura está en el horizonte. Yo lo veo. Y yo sé que usted también. En esa nueva nación, el miedo será reemplazado por la esperanza. Y las instituciones han de ser purgadas de la corrupción y el abuso. Tienen que proteger a todos los venezolanos. Ese es el futuro que debemos construir. Y ese es el país que merece cada una de las víctimas del terror del grupo FAES. Recordemos el video del día de ayer, ese entramado criminal que hay detrás de los secuestros políticos, de cómo cada simple segmento del organigrama de justicia del país está corrupto hasta el tuétano. Y todo eso tendremos que depurarlo. Hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por tu apoyo, como siempre. Cada vez son más gestos de amabilidad, más comentarios agradables, más gente que se suma a este proyecto que apenas están haciendo y que hemos decidido llamar Apolítico dentro de este canal, OK Augusto, donde iremos paulatinamente colocando distinta programación, así como Histórico ya está saliendo y así como unas nuevas cosillas que vienen por ahí. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Hemos revisado y la mayoría de las personas que ven el video o los videos están suscritas al canal. Así que por favor, te lo pedimos, suscríbete al canal, activa las notificaciones, comenta, comparte el material que sientas que debe ser compartido y gracias por estar allí. Esto fue